Nadie es feliz persiguiendo la felicidad y sin embargo es exactamente lo que llevas años haciendo. Te dijeron que la felicidad estaba en el siguiente sueldo, en el próximo viaje, en la rutina perfecta de las 5 de la mañana. La perseguiste por todas partes y aquí sigues, con el mismo vacío y un día menos. Mira tu día real. Suena la alarma y la mano ya busca el teléfono antes de que los pies toquen el suelo. 50 notificaciones deciden tu estado de ánimo. Comparas, respondes, apagas incendios. Llega la noche y no sabes decir qué hiciste. Y ahí aparece el pensamiento que nunca confiesas. ¿Y si la felicidad no es para mí? Esto es lo que cambia todo. La felicidad no es un lugar al que llegas. Es un territorio que gobiernas cada día. No te falta felicidad, te falta gobierno sobre tu propia jornada. Tu día no lo decide quién llega primero. Lo decides tú en 3 momentos. Cómo abres la mañana, cómo atraviesas las horas y cómo cierras la noche. Marco Aurelio, emperador y estoico, gobernaba un imperio escribiéndose notas a sí mismo cada mañana y cada noche. No buscaba ser feliz, buscaba no entregar su día. Esto se entrena con hábitos. Hoy te doy 15 para hacer desde mañana. Y hay uno que sostiene a los otros 14, el que casi nadie menciona. Al final sabrás cuál es. Una sola cosa antes de empezar. Decide en silencio con cuál vas a empezar mañana. Lección 1. Lección 1. Los 3 minutos antes del mundo. Tu despertar de hoy tuvo unos segundos que casi nadie vio. La alarma sonó y antes de que terminara de sonar, tu mano ya estaba buscando el teléfono. No el interruptor, el teléfono. Los dedos lo desbloquearon solos, sin pedir permiso, mientras tus ojos apenas se abrían. Y en ese instante, sin que tú lo decidieras, tu día dejó de ser tuyo. Hay un mecanismo que casi nadie ve. La primera información que entra en tu cabeza cada mañana no la eliges tú. La eligió un algoritmo o un grupo de chat o la última noticia del mundo. Y esa información llega cargada de emoción ajena, trae rabia o ansiedad o una vida perfecta que te obliga a compararte. Tu estado de ánimo de hoy no arrancó en ti, arrancó en lo que otra persona decidió publicar. Por eso este primer hábito no habla del teléfono, habla de quién gobierna tu primera atención. Séneca entendió esto hace 2000 años. No hablaba de redes sociales, porque no existían, pero hablaba de la multitud. Decía que pasar tiempo con mucha gente daña el alma, porque cada persona te arrastra hacia algo y te contagia una inquietud que no tenías. Su consejo era retirarse hacia uno mismo. El scroll de la mañana es exactamente eso. Una multitud invisible que entra en tu habitación antes de que te levantes y te susurra sus urgencias al oído. El problema no es la información, el problema es el orden. Cuando tu atención despierta y lo primero que recibe es ruido ajeno, todo el día se organiza alrededor de ese ruido. Reaccionas al mensaje que llegó, comparas tu vida con la foto que viste, sientes la indignación de una noticia que no puedes cambiar y a las 9 de la mañana ya estás cansado de un día que todavía no has empezado a vivir. No es que no duermas bien, es que absorbes demasiado antes de proteger nada. El remedio cabe en una frase: protege los 3 primeros minutos del día. Tienes que blindar el tramo que va desde que abres los ojos hasta que tu vida empieza. En esos 3 minutos no entra nadie más, ni noticias, ni mensajes, ni la versión filtrada de la vida de los demás. Solo tú, tu cuerpo, tu habitación y el día que decides construir. Así se hace, y esto es importante. El teléfono no duerme contigo. Si puedes, déjalo cargando fuera del dormitorio. Si no puedes, déjalo lejos de la cama, a 2 metros, donde la mano no llegue sin esfuerzo. Porque el gesto automático necesita el teléfono al alcance de la mano. Si tienes que levantarte para cogerlo, el gesto deja de ser automático y se convierte en una decisión. Y las decisiones ya son tuyas. Una aclaración:
que te va a costar aceptar. No uses el teléfono como despertador. Un despertador normal cuesta lo mismo que un café. El teléfono en la mesita de noche te obliga a dormir con el enemigo a un palmo de la cabeza y convierte cada mañana en una prueba de fuerza que no necesitas. Quítale esa excusa al sistema. La segunda parte es qué haces con esos 3 minutos. Nada espectacular. Te quedas un momento en silencio, sientes la sábana, escuchas lo que pasa fuera de la ventana, pones los pies en el suelo y sientes el frío, y te dices una frase muy simple: hoy me pertenece, no lo voy a entregar sin decidirlo. Eso suena pequeño, y lo es, pero mira lo que ocurre cuando lo haces. Desayunas sin que nadie te diga cómo deberías sentirte. Sales de casa con tu propia temperatura emocional, no con la de los demás. Y cuando alguien llega con un problema, tu primera reacción no es saltar, porque ya aprendiste que existe un espacio entre lo que llega y lo que tú decides hacer con ello. Este hábito tiene un efecto secundario que casi nadie anuncia. Cuando proteges tu primera atención, empiezas a notar cuánta fatiga diaria no venía del trabajo, sino del ruido que absorbías antes de trabajar. La mente se agota procesando información que no eligió. Proteger los 3 minutos del mundo es ahorrarle al día un cansancio que nunca fue tuyo. No te estoy pidiendo que cambies tu vida, te pido cambiar el orden de los primeros segundos. No es una disciplina heroica, es una frontera pequeña. Aquí empieza mi día, y lo empiezo yo. Hazlo mañana una sola vez, un solo despertar con 3 minutos tuyos antes del mundo. A las 10 de la mañana notarás la diferencia, puede que nadie más la note. Tú sí. Ahora, una pregunta antes de continuar. ¿De qué sirve proteger la mañana si al levantarte no sabes mirar lo que ya tienes? Porque el día no empieza con lo que te falta, empieza con lo que ya está, y eso es lo que vamos a ver ahora. Lección 2. El inventario de lo que ya está. Tu día no empieza con lo que te falta, empieza con lo que ya tienes. Y sin embargo, la mayoría abrimos los ojos y nuestra primera mirada es de carencia. No tengo bastante dinero, no tengo el cuerpo que quiero, no tengo la pareja, ni el trabajo, ni el tiempo, ni la paciencia. Así, antes de que la vida nos quite nada, nosotros ya nos hemos quitado todo. Aquí hay que ser honestos, porque la palabra gratitud se ha vendido muy mal. Te han dicho que ser agradecido es sonreírle a la vida, repetir frases bonitas frente al espejo y fingir que todo está bien aunque no lo esté. Eso no es gratitud, es mentirse con estilo, y no voy a pedirte eso. La gratitud estoica es otra cosa, es un acto de justicia. Fíjate en esta idea, porque cambia la mirada. Lo que tienes hoy no lo tienes para siempre. Tu cuerpo funciona sin que se lo pidas. Tus pulmones respiran, tu corazón late, tus ojos leen estas palabras, y todo eso ocurrió anoche también, mientras dormías, sin que hicieras nada para merecerlo. Hay personas cerca de ti, hay una cama que te recibió anoche, hay comida en la cocina, o la posibilidad de comprarla. Hay una taza para tu café de esta mañana. Marco Aurelio, el emperador que gobernaba su imperio escribiéndose notas, lo dijo de una forma que no se olvida. Piensa en cuánto darías por tener, si lo hubieras perdido, lo que hoy pisas por rutina. Cada vez que te haces esa pregunta, algo se afloja por dentro, porque lo que damos por hecho tiene un valor real, y reconocerlo no es ser ingenuo, es ser justo. Déjame ponerlo en una escena. Imagina que mañana abres los ojos y descubres que perdiste la vista durante la noche. Solo la vista. Todo lo demás sigue igual. Tu casa, tu trabajo, la gente que quieres. ¿Qué no darías por recuperarla? Harías tratos imposibles, pagarías lo que fuera, y sin embargo esta mañana la tenías y probablemente ni la notaste. La gratitud estoica es darse cuenta de eso mientras todavía lo tienes. Nada más y nada menos.
Esto no significa negar el dolor. Si tu día es difícil, duele, y el dolor es real. Nadie te pide convertirlo en un vaso medio lleno de postureo. La idea es más simple. Tu vida tiene dos columnas, lo que te falta y lo que tienes. Y la mayoría pasamos el día mirando solo la primera, como si la segunda no existiera. La gratitud, como reconocimiento, es devolverle la vista a la segunda columna. El hábito dura 60 segundos. Cuando termines tus 3 minutos de silencio, coge un papel o una libreta y escribe 3 líneas. 3 cosas que ya estén en tu vida y que darías por tener si las perdieras hoy. No cosas grandes, no el viaje que sueñas, cosas que ya están. La salud que tienes, la persona que te escucha, el techo, el café, tus piernas para caminar. 3 líneas, 60 segundos. Hay una regla, no valen las frases bonitas. Tiene que ser algo concreto que puedas nombrar. No escribas estoy agradecido por la vida. Escribe hoy, tengo piernas para caminar. No escribas soy afortunado. Escribe hay alguien que me responde los mensajes. Cuanto más pequeño y más nombrable, más real es el reconocimiento y más trabaja para ti. Esto es lo interesante. Ese pequeño inventario cambia la mirada de todo el día, porque cuando empiezas viendo lo que ya tienes, el dinero que no llega, la crítica que te hicieron, la tarea pendiente, todo sigue ahí, pero deja de ser el mapa completo. Ya no eres una persona que vive en la falta. Eres una persona que tiene y que quiere más. Y hay una diferencia enorme entre perseguir desde la carencia y construir desde lo que ya existe. La primera te agota, la segunda te sostiene. Una precisión para que no lo estropees. Este inventario no sirve para sentirte culpable por lo que tienen otros, ni para compararte con quien tiene menos y decirte que deberías estar contento. Eso es otra forma de violencia contra ti. La comparación, en cualquier dirección, te saca de tu propio día. Aquí no hay trucos. Se trata de mirar tu propia mesa, la que tienes enfrente, y darle su verdadero peso. Si haces esto durante semanas, ocurre algo curioso. Descubres cuánta infelicidad no venía de lo que te faltaba, sino de no ver lo que ya tenías. No es que el problema desaparezca, es que deja de tapar el resto del paisaje. Y un detalle final. Ese inventario, léelo luego al mediodía, cuando el día se haya puesto pesado. 10 segundos mirando tu lista te recuerdan qué sostiene la jornada mientras la atraviesas. Porque ahora que ya sabes lo que tienes, viene la siguiente pregunta. ¿Qué esperas que ocurra hoy? La mañana necesita un pronóstico. Y eso es la lección 3. Lección 3, el pronóstico de la mañana. Hay un oficio que los estoicos practicaban en silencio y se parece mucho al de un guía de montaña. Antes de salir, el guía se detiene y anuncia la ruta. No dice que será fácil, dice qué va a encontrar. Aquí hay piedra suelta, allá el viento sopla fuerte, este tramo cansa, y hacia el mediodía habrá lluvia. Nadie que escucha eso se asusta. Todo lo contrario, se prepara. Y cuando la piedra suelta llega, ya no es una sorpresa, es el tramo que le anunciaron. Tu mañana necesita ese guía. Necesitas decirte, antes de que el día empiece, con qué te vas a encontrar. Porque la mayoría de los días no se arruinan por lo grandes que son sus problemas. Se arruinan por la sorpresa. El mensaje del jefe que aparece a las 9. El tráfico que no esperabas, el comentario que te descolocó. Todo eso duele más de lo que debería, porque llegó sin aviso y tu reacción fue en frío, sin ninguna preparación por dentro. Marco Aurelio lo hacía cada mañana y lo dejó escrito en sus notas personales. Se decía a sí mismo algo más o menos así: hoy voy a encontrarme con gente ingrata, violenta, traicionera, envidiosa. No porque fuera pesimista, era emperador de Roma, conocía bien a las personas y sabía que el día traería eso y más, y se lo anunciaba por adelantado para que cuando llegara no le robara el equilibrio. Eso es un pronóstico.
y tienes que distinguirlo de la preocupación, porque no son lo mismo, y confundirlos te va a arruinar la mañana. La preocupación es una película de miedo que tu mente proyecta sola. Es repetir en bucle lo que podría pasar, sin darle forma, sin hacer nada, y despertarte a las 4 de la mañana con el corazón acelerado por un futuro que todavía no existe. Eso no es estoicismo. Eso es ansiedad con disfraz. El pronóstico es otra cosa. Es un inventario sobrio de lo probable. Hoy habrá interrupciones, habrá gente que llega tarde, puede que yo cometa un error, puede que reciba una crítica. Lo dices en voz baja, una vez por la mañana, y luego lo sueltas, no lo repites. No le das cuerda, lo dejas ahí como un mapa plegado en el bolsillo y sigues con tu vida. La diferencia de fondo es esta. La preocupación te hace vivir la dificultad muchas veces antes de que ocurra. El pronóstico te hace vivirla una sola vez, cuando ya está ocurriendo, y con los recursos puestos. Uno te gasta, el otro te prepara. Fíjate en lo que pasa por dentro cuando anuncias una dificultad. Tu mente deja de recibirla como un golpe y empieza a recibirla como una información esperada. El mensaje del jefe llega y en lugar de que tu sangre suba, tu boca casi sonríe, porque dentro de ti hay una frase lista. Ya estaba en el pronóstico. Esa frase es oro. Es la diferencia entre reaccionar y reconocer. El hábito se integra con los dos anteriores. Después de tus 3 minutos de silencio y después de escribir las 3 líneas de lo que ya tienes, escribes una línea más. El pronóstico del día. Una sola frase, con lo más probable que vas a encontrar. No tienes que acertar. No es una profecía, es una declaración de preparación. Sé que el día traerá cosas y no voy a dejar que me tomen por sorpresa. Puedes hacerlo aún más simple. En voz baja, mientras pones los pies en el suelo, di: hoy me cruzaré con personas difíciles, con interrupciones y con mis propios errores. Ya vienen en el pronóstico. No es una invocación para que ocurran las cosas malas. Es un escudo para que si ocurren, no te encuentren desarmado. Al principio te va a parecer raro, sobre todo porque estamos acostumbrados a que la mañana sea un lugar de optimismo obligatorio, de frases de buenos días y de planes perfectos, y el pronóstico rompe esa película. Pero aquí está la paradoja. El optimismo que niega la dificultad se rompe con la primera dificultad. La preparación que la anuncia, no. La persona que esperó el viento no se cae cuando el viento llega. La que juró que no habría viento, sí. Un ejemplo para que se vea claro. Piensa en 2 personas que van a una reunión difícil. La primera se dijo: va a salir bien, no debería haber problema. La reunión se complica y esa persona se derrumba porque vivió un ataque a su versión de los hechos. La segunda se dijo: probablemente habrá tensión y habrá que sostenerla. La reunión se complica igual. Y esa persona que ya había firmado el pronóstico responde con calma, porque no está defendiendo una fantasía, está habitando el día real. No se trata de esperar lo peor, se trata de dejar de apostar tu equilibrio a que todo salga perfecto. El equilibrio no se sostiene por lo que no ocurre, se sostiene por tu disposición a recibir lo que ocurre. Hoy, cuando termines tu bloque de la mañana, añade el pronóstico. Una línea. Y cuando a media mañana llegue lo que llegue, dila por dentro con una pequeña sonrisa. Ya estaba en el pronóstico. Ese momento, aunque dure un segundo, te va a recordar quién gobierna tu día y te va a preparar para la siguiente decisión, que es la más importante de la mañana. ¿Qué vas a hacer hoy con las horas que tienes? Lección 4. La tarea única dicha en voz alta. Hay días que se sienten llenos y saben a nada. Terminan las 8 de la noche, y si alguien te preguntara qué hiciste, no sabrías responder. Estuviste ocupado, respondiste mensajes, apagaste pequeños incendios, avanzaste en 10 cosas un poco.
y terminaste ninguna del todo. Y ese cansancio raro que te deja el día, ese vacío de haber corrido sin dirección, no viene del esfuerzo. Viene de la ausencia de una tarea que le dé forma al día. Escucha esto con atención, porque es de las ideas más útiles de todo el episodio. Un día no necesita 10 tareas, necesita una tarea ancla. Una sola tarea que le dé columna vertebral a la jornada, la que convierte el día en un día. Las demás cosas orbitan alrededor de esa tarea, se hacen si se pueden, se mueven, esperan. Pero la ancla se cumple, y cuando la ancla se cumple, el día tiene forma, tiene dirección, y puedes mirar la noche de frente y decir, esto es lo que hice. La pregunta que tienes que hacerte cada mañana no es, ¿qué tengo que hacer? Es cuál es la tarea que, si hoy la termino, hace que hoy valga la pena. A veces será el informe que llevas una semana aplazando. A veces será una conversación incómoda que necesitas tener. A veces será algo pequeño, como ordenar el espacio donde vives o terminar el trámite que te persigue. Pequeño no importa, importa que sea la vértebra del día. Y ahora viene el detalle que casi nadie hace y que multiplica el efecto: decirla en voz alta. No la pienses, dila. Cuando termines tu bloque de la mañana, ponte de pie o mírate en el reloj y habla para ti mismo con tu propia voz. Hoy mi tarea es esta, y antes de las 8 de la noche está terminada. Te va a sonar ridículo los primeros días, y es normal, pero hay algo que ocurre cuando una intención sale por tu boca. Deja de ser un pensamiento flotante y se convierte en un compromiso. La palabra dicha es un contrato contigo mismo. Tiene testigo, tú. Y cuando a media mañana la mente intente desviarte con 11 tareas urgentes, esa frase dicha en voz alta queda resonando y te devuelve a la pista. Los estoicos tenían una imagen para esto, que a mí me parece de las más bonitas que dejaron. Epicteto decía que la vida es como una obra de teatro y que tú eres un actor con un papel asignado. No elegiste el papel, no eliges el guión, pero tu dignidad no está en tener otro papel. Está en representar bien el que tienes, con todo lo que eres, hasta que te toque salir de escena. Tu tarea del día es tu papel de hoy. No necesitas otra. La tarea ancla es la escena que tienes que representar bien hoy. Y el caos desaparece en el momento en que dejas de querer interpretar 5 obras a la vez. Ahora el cómo. Elige la tarea ancla con una sola regla. Tiene que ser algo que dependa de ti. No es quiero que me contesten el correo. Es terminar el resumen que estaba esperando. No es que la reunión salga bien. Es llegar preparado. La tarea ancla siempre está en tu mano. Si depende de otros, no es tu tarea, es tu deseo, y los deseos no se cumplen por decreto. Cuando ya la tengas, haz el compromiso en voz alta, y luego decide también en voz alta el primer paso concreto: abrir el documento, hacer la llamada, escribir la primera línea. Porque una tarea ancla sin primer paso es una buena intención, y las buenas intenciones son el cementerio, donde van a morir los días. El primer paso es la llave que enciende el motor. Hay algo más que quiero que sepas de este hábito, porque es lo que vas a sentir. Cuando terminas la tarea ancla, aunque el resto del día haya estado desordenado, la noche te encuentra diferente. Cierras los ojos y no tienes esa sensación de deuda flotando sobre el pecho. Tienes una respuesta concreta a la pregunta que te hacías al principio. ¿Qué hiciste hoy? Esto, lo terminé. El día no fue perfecto, pero tuvo vértebra. Eso es gobierno. Eso es lo que la felicidad necesita para respirar. Saber que tu energía se gastó en algo que elegiste, no solo en lo que llegó. Una vez que tu tarea ancla está dicha en voz alta y su primer paso está decidido, la mañana está casi completa. Te quedan tus 3 minutos, tu inventario, tu pronóstico y tu tarea.
La mañana está armada, pero hay una fuerza que va a intentar desarmarla antes de que salgas de casa, y esa fuerza se llama ruido, noticias, mensajes, el mundo entero gritando para que le des tu atención. De eso habla la lección 5. Lección 5. El ayuno de noticias. Esta mañana, mientras desayunabas, ¿qué estaba pasando en tu cabeza? Si eres como la mayoría, estaba pasando el mundo entero. La noticia de la guerra, el escándalo del famoso, la opinión de un desconocido sobre un tema que no cambia tu vida, las fotos de gente que desayuna mejor que tú. Y todo eso entró en ti antes que tu primera tarea del día. Antes de que tu día empezara, tu mente ya estaba llena de temas que no te pertenecen. Vamos a llamar a esto por su nombre. El ayuno de noticias, un período de la jornada en el que no entra información del mundo exterior. No es un ayuno del mundo, es un ayuno del ruido. Lo primero que tienes que entender es que el ruido no es información neutra. A veces nos comportamos como si leer noticias y redes fuera abrir una ventana para ver qué hay fuera. No es así. El ruido es contenido producido con una intención: ganarse tu emoción. Las noticias buscan indignarte para que sigas mirando. Las redes buscan que compares tu vida para que sigas deslizando. Cada publicación es una pequeña pieza de ingeniería emocional, y la materia prima de esa ingeniería eres tú, tu atención, tu estado de ánimo. Nadie te está pidiendo que vivas en una cueva. No se trata de no enterarte del mundo, ni de volverte indiferente a lo que ocurre. Se trata de orden. El problema no es informarte. El problema es informarte antes de existir. Cuando consumes ruido antes de haber hecho nada tuyo, tu día arranca con la energía emocional de otras personas. Y esa energía, la rabia que te dieron, la ansiedad que te sembraron, la comparación que te dolieron, se queda contigo mientras trabajas, mientras comes, mientras intentas dormir. El ruido de la mañana es una deuda que pagas todo el día. La regla del ayuno es simple. El mundo espera. Tu primera victoria, no. Concreta, tú has decidido tu tarea ancla en la lección 4. Pues bien, el mundo no entra hasta que esa tarea haya empezado, o en el peor de los casos, hasta que haya pasado un tramo claro de la mañana. Noticias, mensajes de grupos, redes sociales, diferido, no eliminado, diferido. El plan no es renunciar a informarte, es elegir el momento. Y elige uno, no 20. Decide cuándo vas a informarte y durante cuánto tiempo. Puede ser a mediodía, 15 minutos, puede ser al volver del trabajo, 20. Lo que no puede ser es una puerta que se abre 50 veces al día cada vez que una mano lo pide. La información, como la comida, se sirve mejor en platos previstos que en picoteo infinito. Esto va a generar una pequeña ansiedad los primeros días, y quiero que la reconozcas sin asustarte. Es normal. La mente está acostumbrada a ese goteo de novedades, y cuando lo cortas, protesta. Te va a picar la mano, te va a sobrar el trayecto. Pero esa ansiedad es un síntoma de dependencia, no una señal de que necesitas el ruido. Es la misma señal que da el cuerpo cuando le quitas algo a lo que se ha acostumbrado. Y como toda ansiedad de abstinencia, pasa. En pocos días dejas de estirar la mano y empiezas a notar algo que no esperabas. ¿Cuánto silencio te sobraba para ti? Porque aquí está el regalo del ayuno, y es lo que nadie anuncia. Cuando el ruido no llena tu mañana, descubres que tu mente puede ocupar su propio espacio. Piensas mientras desayunas, se te ocurren cosas, recuerdas lo que tienes que hacer, lo que te importa, lo que dejaste a medias. El ayuno de noticias no te quita el mundo, te devuelve la conversación contigo mismo. Y esa conversación, te lo aseguro, es más útil que cualquier titular. Hay una distinción que quiero dejarte clara, porque es la que separa este hábito de la evasión. Evadir es esconderte para no sentir. Ayunar es protegerte para decidir. La persona que evita el mundo por miedo se encoge. La persona que ordena el ruido se fortalece.
Este hábito no quiere que dejes de mirar el mundo, quiere que empieces siendo tú y que luego decidas con calma cuánto mundo miras. Es la diferencia entre que el mundo te abra los ojos y abrirlos tú. Practica el ayuno mañana. El mundo, con sus noticias y sus urgencias, va a seguir ahí a las 10, a las 12, a las 8. No se pierde nada, solo se ordena. Y cuando tu mañana esté protegida, cuando tu inventario esté escrito, tu pronóstico anunciado, tu tarea nombrada y el ruido en su sitio, ya puedes salir. Pero la calle te va a probar. Alguien va a decir algo y tu sangre va a hervir. Y entonces vas a necesitar la pausa. Eso es la lección 6. Lección 6. El segundo de silencio antes de responder. Llega el correo. Lo abres, lees 3 líneas y algo se enciende por dentro. La temperatura sube, las manos aprietan. Surge la palabra exacta, afilada, lista para disparar. Y tu pulgar ya está escribiendo. 3 segundos después, la respuesta viaja. Y entonces, durante las próximas horas, la vas a leer y releer, y vas a pagar por ella 2 veces. Primero con lo que dijiste, después con lo que pensaste mientras la recordabas. Esta escena, en sus 1000 variantes, es la responsable de más noches perdidas que el insomnio. Y la buena noticia es que se puede desactivar. No con fuerza de voluntad ni con sermones, con una sola cosa, que cabe en una palabra: pausa. Entre lo que te hacen y lo que respondes hay un espacio. Es pequeño, dura segundos y casi nadie lo usa. Pero es el lugar donde se decide si eres dueño de tu vida o un efecto dominó. Porque fíjate en lo que ocurre cuando respondes al instante. No estás decidiendo, estás obedeciendo. El correo te ordenó sentir rabia y obedeciste. La palabra te ordenó contestar y obedeciste. El que responde en automático no está viviendo su vida. La está sufriendo con 3 segundos de retraso. La pausa rompe ese circuito. Es el espacio donde dejas de ser un reflejo y empiezas a ser una persona. Los estoicos lo sabían muy bien, y Séneca escribió un tratado entero sobre la ira. En una de sus páginas está la frase que quiero que te lleves. El mayor remedio para la ira es la demora. Y no la decía como un consejo bonito, sino como una observación sobre cómo funciona la emoción. La ira es un incendio que se alimenta de su propio oxígeno. Si le das tiempo, se queda sin combustible. Piensa en la última vez que te enfadaste de verdad. ¿Cuánto duró el pico? La respuesta honesta es menos de lo que crees. El momento de máxima temperatura, ese en el que la palabra hiriente se atraganta en la boca, dura segundos, a veces 1 minuto. Lo que dura horas no es la ira, es el eco que le das tú, la escena que repites, la versión que vuelves a contarte. La demora ataca el pico. Si no respondes en el pico pasa solo, y lo que queda ya se puede hablar. No me creas, pruébalo. La próxima vez que algo te encienda, no respondas, solo espera. Siéntate sobre las manos si hace falta, y observa lo que ocurre a los 10 minutos. La temperatura, que parecía eterna, ya bajó. Las palabras que querías lanzar parecen más pesadas y a veces hasta ridículas. Y todavía no has perdido nada. Puedes decir lo mismo, pero con otra forma. La pausa no te quita la razón, te quita el veneno. Ahora, la pregunta que todo el mundo hace: pausa no significa aguantarte. ¿No es eso pasividad, dejarse pisar? Y aquí está la distinción que lo cambia todo. Pausa no es no responder. Pausa es responder desde dentro en vez de desde el reflejo. La pasividad es callarte por miedo y tragártelo. La pausa es callarte por elección, por un momento, para luego hablar con precisión. El pasivo no decide. El que pausa decide. Son 2 cosas opuestas que se parecen solo en el silencio exterior. Por dentro una está huyendo, la otra gobernando. Séneca lo sabía también, que recomendaba algo que hoy llamaríamos técnica y que él llamaba sentido común. Cuando la rabia te pida actuar, no actúes.
dilata, y si puedes, duerme encima. Decía que el mejor juez no es el que sentencia en caliente, y añadía algo que me parece maravilloso: el castigo aplazado suele volverse innecesario. El dicho en caliente suele volverse injusto. La herramienta concreta es sencilla y la puedes usar hoy mismo. Cuando algo te encienda, haz 3 cosas. Primero, reconoce que la temperatura subió. Dite a ti mismo, por dentro, esto es ira, está pasando, no soy yo. Nombrarla la reduce. Segundo, respira 3 veces, lentas, y siente el aire frío al entrar y más tibio al salir. 3 respiraciones son 40 segundos, y 40 segundos son un océano para la ira. Tercero, decide con cabeza: ¿esto merece respuesta o no? Si merece respuesta, dime cuándo y con qué forma la vas a dar. No la des nunca desde el pico. Y para los mensajes hay una regla de oro que te va a salvar años de vida. Si lo que ibas a escribir te hace sentir poderoso o cruel, no lo envíes todavía. Escríbelo en un borrador, ciérralo y suéltalo. Los mensajes que mejor te sientan nunca son los que envías en caliente. Son los que revisas 1 hora después y decides, con calma, que valen la pena. Hay una objeción que quiero atender, porque es legítima. ¿Y si la pausa se convierte en darle vueltas? ¿Y si en vez de responder me quedo rumiando la ofensa toda la tarde? Es un riesgo real, y la diferencia está en el signo de la pausa. La pausa que sirve es hacia afuera. No respondo todavía para responder mejor. La rumiación es hacia adentro. No respondo y me repito la ofensa en bucle. Una te abre la puerta, la otra te encierra. Si notas que estás dando vueltas, la respuesta es simple: ya pasó el pico, ya puedes hablar, hazlo y suelta. La pausa es un medio, no un domicilio. Lo que ocurre cuando dominas este hábito es difícil de explicar hasta que lo vives. Dejas de temer las conversaciones difíciles porque sabes que tienes el volante. Alguien te levanta la voz y tú no te subes a su coche. Te insultan y tú puedes elegir qué hacer con la ofensa, en lugar de que la ofensa te ordene. Es una sensación de soberanía muy parecida a la que describían los estoicos. Puedes quitarme cosas, pero no vas a arrebatarme quien decide. Un último matiz, porque hablamos de precisión y no de puro control. La pausa no sirve para negar que algo te dolió. El dolor es real y no te pido que lo reprimas. La pausa sirve para que el dolor no se convierta, por tu mano, en daño añadido. Hay una diferencia enorme entre sentir y estallar. Sentir es humano, estallar es un accidente, y los accidentes se evitan con freno. Practica hoy el segundo de silencio. La próxima vez que algo te encienda, no respondas, respira, espera y descubre lo que tu lengua era capaz de decir cuando no tiene prisa. Porque mañana vamos a ir un paso más profundo. La pausa te da tiempo, pero con tiempo en las manos te vas a dar cuenta de algo incómodo. Lo que te duele no siempre es lo que pasó. A veces es la historia que te contaste sobre lo que pasó, y eso, al poder nombrarlo, empieza a soltarse. Vamos a verlo. Lección 7. Lo que pasó y lo que te contaste. Te dejan un mensaje y no contestan. Pasan 2 horas. En tu cabeza ya se estrenó una película entera. Me está ignorando, se cree superior, ya no le importo, seguro que está hablando mal de mí con otros. Y cuando por fin responde, con un tono neutro, tú ya no lees el mensaje, lees la película que montaste y respondes con el hielo que la película te ordenó. Después nadie entiende por qué la relación se enfría, y el que menos lo entiende a veces eres tú. Esto que acabo de describir es el mecanismo más importante de todo el episodio, y quiero que lo mires con calma, porque explica la mitad de tus malos días. Entre lo que ocurre y lo que sientes hay una frase que tú escribiste casi sin darte cuenta y que decides repetir. Lo que pasó es una cosa, lo que me dije sobre lo que pasó es otra,
Y la mayoría del dolor que cargas no viene de lo primero, viene de lo segundo. Epicteto lo dijo hace casi 2000 años, y es quizá la frase más famosa del estoicismo. No son las cosas las que perturban a las personas, sino sus juicios sobre las cosas. La muerte no es terrible, lo terrible es el juicio que dice que la muerte es terrible. Ahora, no me malinterpretes, eso no significa que el dolor no exista. Significa que entre la puñalada y la herida abierta hay un paso más, y ese paso lo das tú. Te pongo un ejemplo que te va a sonar familiar. Son las 9 de la noche. Le escribes a alguien importante y no te responde. Opción 1. La historia que cuentas con la tripa. No le intereso, me está evitando. Para ella o para él, no soy nadie. Y con esa historia el pecho se encoge, duermes mal y mañana lo saludas con distancia, sin saber ni tú por qué. Opción 2. La historia con los hechos. Son las 9 de la noche, la persona no ha respondido todavía. Eso es todo. A lo mejor está cenando. A lo mejor tiene el teléfono en silencio. A lo mejor mañana responde y la conversación sigue. Las dos opciones conviven con los mismos hechos, pero producen dos noches completamente distintas. El hecho no cambió, cambió la frase. Aquí está la revelación incómoda. Tu emoción no sigue a los hechos, tu emoción sigue a tu lectura de los hechos. Y si cambias la lectura, cambia la emoción, sin que los hechos hayan movido un milímetro. Eso es libertad. No porque deje de doler lo que duele, sino porque dejas de añadirle edificios al dolor. Ahora vamos a mirar el mecanismo por dentro, porque entenderlo te va a permitir desactivarlo. Todo ocurre en 3 pasos. Paso 1. Pasa algo. Un comentario, un silencio, un resultado. Paso 2. Tu mente lo interpreta en una fracción de segundo y escribe una frase. Me desprecia. No valgo. Siempre me toca a mí. Paso 3. Tu cuerpo responde a la frase como si fuera un hecho. El pecho se contrae, la mandíbula se aprieta, la noche se pierde. El truco está en que el paso 2 pasa tan rápido que nunca lo ves. La frase parece el hecho, por eso te conviene ralentizarlo. Por eso el hábito de esta lección es por escrito, no mental. En la cabeza, los pensamientos van demasiado rápido y se disfrazan de evidencia. En el papel se les ve el truco. Así se hace. Cuando algo te remueva, coge un papel o el bloc de notas y escribe 2 líneas. Primera línea, encabezada por lo que pasó. Segunda línea, encabezada por lo que me conté. Y sé honesto en las 2. En la primera solo caben los hechos observables. Me escribió tal cosa, no respondió. Llegó tarde, me dijo que no. Sin adjetivos, sin intención, solo hechos. En la segunda, la película completa. Me ignora, está en mi contra, no le importo. Esto siempre me pasa a mí. Y entonces llega el momento que lo cambia todo. Mira la segunda línea y pregúntate si está verificada. ¿Tienes pruebas de lo que me conté? No sospechas. Pruebas. Si no las tienes, escríbelo al lado, con letra clara. No verificada. Y ahí, en ese instante, ocurre algo casi físico. La historia pierde autoridad. Sigue ahí, te sigue doliendo un poco, pero ya no es el hecho. Es una interpretación sin verificar. Y una interpretación sin verificar es un rumor. Y a los rumores no se les entrega la noche. Voy a ser muy preciso porque aquí es donde la gente se equivoca. Esto no te pide que niegues los hechos. Si te han hecho algo real, duele y el dolor es legítimo. Esto te pide que dejes de pagar impuestos sobre un dolor que ya pagaste. La distinción es esta. El hecho te hirió una vez. Tu historia sobre el hecho puede herirte 500 cada vez que la repites. La lección de esta semana es no regalarle la repetición. Piénsalo en términos de tu propia vida. ¿Cuántas heridas de tus últimos años siguen abiertas porque el hecho fue pequeño, pero la historia fue enorme? El comentario de un desconocido que repasaste una semana. El mensaje que interpretaste como abandono. La discusión donde cada uno entendió otra cosa. En todos esos casos,
El gatillo ya no está. El dolor continúa solo, alimentado por la aversión, y tú sigues pagando una deuda que el hecho nunca pidió. Hay un nombre para ese movimiento, aunque no necesitas recordarlo. Se llama proyección y también se llama añadido. Lo importante no es el nombre, lo importante es la operación, separar en el papel el hecho del relato y devolverle al relato su verdadera categoría, que es la de hipótesis. Y quiero que veas la otra cara, porque esto también te libera en sentido contrario. Si tus emociones siguen a tu lectura y tú puedes cambiar tu lectura, entonces tienes acceso directo a tu propio clima emocional. No para negar el dolor, sino para no regalarlo. Cuando alguien te trata mal, puedes herirte con el hecho y es justo, pero no tienes que añadirle tu versión de que es una señal de tu poca valía. Esa versión no es un dato, es un hábito viejo, y los hábitos viejos pueden interrumpirse con una línea por escrito. El ejercicio de las 2 líneas es pequeño, pero es una de las herramientas más potentes que te voy a dejar en este episodio, porque se aplica a todo, al mensaje que te encendió, a la crítica que te hundió, al día que consideraste perdido. Siempre puedes preguntarte, ¿qué pasó y qué me conté? La primera línea es tu ancla, la segunda es tu libertad, cuando la reconoces como tuya. Si lo haces durante semanas, empiezas a verte funcionar desde cierta distancia, y esa distancia es la serenidad estoica. No es no sentir, es sentir y no obedecer a la primera versión. Es darte el tiempo de preguntar antes de creerte. Y cuando esa claridad llega, ocurre algo con tu manera de trabajar, de vivir, de estar con los demás. Te sobra una paz que antes se iba en películas, y esa paz tiene un uso concreto, que es el siguiente paso: poder hacer una sola cosa, de verdad, a la vez. Porque la mente que no se gasta en rumiar tiene energía para atender. Y atender, cambiar de atención, es el arte que vamos a practicar en la lección 8. Lección 8, una sola cosa a la vez. La cena se está quemando. Sobre la sartén, el teléfono vibra y la mano ya está deslizando. Arriba, en la computadora, hay 12 pestañas abiertas, un correo a medias, una nota sin terminar y 3 conversaciones a medio responder. La cena se quema. Tu mente está en la cena, en la pantalla y en el correo, todo al mismo tiempo. Y cuando por fin te sientas a comer, no sabes a qué sabe nada y ni siquiera recuerdas si apagaste el fuego. Esta escena, con variaciones, es la vida moderna, y vamos a decir una verdad incómoda sobre ella. La multitarea no existe. Lo que llamamos hacer varias cosas a la vez es en realidad abandonarlas a ratos. Cambias de una a otra tan rápido que parece que las haces juntas. Pero ninguna recibe tu atención entera, y lo que no recibe atención entera no se hace de verdad, se hace a medias, con prisa, y dejando una estela de cabos sueltos que luego te persiguen a la noche. Los estoicos no conocían los teléfonos, pero conocían perfectamente el valor de la atención. Para ellos, vivir bien era, en gran parte, una cuestión de prestar atención a lo que tienes delante. Marco Aurelio se repetía a sí mismo, en sus notas, algo que resume toda esta lección: haz lo que tienes delante. Esa frase, tan corta, esconde una disciplina entera. Haz lo que tienes delante, no lo que va a venir, no lo que quedó pendiente, no las 12 pestañas a la vez, lo que tienes delante. Y aquí está la parte que quiero que sientas, porque no es solo una cuestión de eficiencia. Cuando te das permiso para hacer una sola cosa, con la mente entera, ocurre algo que la prisa no te deja ver. La tarea deja de ser carga y empieza a ser refugio. Cocinar, escribir, ordenar, llamar. Cuando lo haces entero, se convierte en un descanso. Tu mente deja de correr. Tu cuerpo sabe qué hacer. Hay un orden. Es la sensación más parecida a la paz que da el trabajo bien atendido.
La herramienta se llama ventana de una sola cosa, aunque podrías llamarla de cualquier manera. Funciona así. Eliges una tarea. Apagas la televisión, pones el teléfono en otra habitación o boca abajo, lejos, y te comprometes con un tramo, 25 minutos o 45 o el tiempo que dure la tarea. Durante ese tramo, la regla es de hierro, solo esa cosa. No se abre otra pestaña, no se responde otro mensaje, no se hace otra llamada. Si la mente se escapa y se va a escapar, la traes de vuelta sin enfadarte, tantas veces como haga falta. Cada regreso cuenta. Y aquí está el truco que lo hace posible, porque sin él la mente no te deja. La lista escrita. Antes de empezar, escribe en un papel todo lo que hay pendiente. Todo. Las llamadas que esperas, los mensajes que debes, las tareas que se acumulan. Y luego dile a tu mente, está anotado, no se pierde, puedes soltarlo. La mente no soporta olvidar, pero sí soporta delegar en un papel. La lista es tu segundo cerebro. Le entregas el miedo a perder cosas y te devuelve la atención completa. Mucha gente me va a decir, yo no puedo, tengo que estar disponible. Y a eso hay una respuesta honesta. La disponibilidad permanente es una forma de servidumbre disfrazada de responsabilidad. Nadie te va a pedir que ignores una emergencia real, pero las emergencias reales no llaman 50 veces al día. Lo que llama 50 veces al día es el ruido, y el ruido puede esperar 25 minutos. La ventana no te desconecta del mundo. Te devuelve trozos de mundo en los que tú existes entero. Fíjate en la diferencia entre las dos formas de terminar el día. La primera, superficies rosadas, 12 tareas empezadas y ninguna acabada, la sensación de corretear sin parar y la noche tambaleándose de cansancio. La segunda, una tarea hecha, entera, bien hecha. El cuerpo cansado pero la cabeza en paz. Y la noche sabiendo a terminar, no a interrumpir. No son 2 grados del mismo día, son 2 vidas distintas. Quiero que practiques esto con una tarea pequeña, para que sientas el contraste sin tener que escalar una montaña. Mañana, elige algo que tarde 20 minutos. Doblar ropa, hacer la compra del mes, ordenar un cajón, escribir un correo largo que llevas aplazando. Pon el teléfono en otra habitación, hazlo entero y observa lo que pasa por dentro cuando terminas. Esa sensación de haber llegado al final de algo, de haber cerrado un círculo. Esa sensación no se consigue jamás a medias y es una de las más infravaloradas de la vida. La ventana de una sola cosa es tu vuelta al trabajo sereno. Pero hay otra forma de atender que no tiene que ver con trabajar y que tu mente necesita tanto como el descanso. Es atender sin objetivo, caminar, sin pantallas, sin música, sin podcast, solo con el propio pensamiento. Esa caminata es la protagonista de la lección 9 y te va a devolver conversaciones que hace años no tenías contigo mismo. Lección 9. La caminata sin auriculares. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste contigo mismo, sin nada más que tu propio pensamiento, durante 20 minutos seguidos? Piénsalo con honestidad. En el desayuno, el teléfono, en el coche, la radio, en el gimnasio, la lista de reproducción, en la cama, la pantalla, subes las escaleras deslizando, caminas hasta la parada deslizando, te duchas con un podcast y comes con un video. Tu mente casi nunca está a solas, y una mente que nunca está a solas es una mente que nunca termina de hablar. Se acumula ahí dentro, sin orden, sin salida, pidiendo un espacio que nadie le da. Este hábito es sencillo, barato y más poderoso de lo que parece. Todos los días, 20 minutos de caminata sin auriculares, sin música, sin podcast, sin teléfono en la mano. Solo tú, tus pasos, la calle y lo que llevas dentro. Séneca lo recomendaba hace 2000 años en una carta que parece escrita para nosotros. Decía que hay que hacer caminatas al aire libre para que la mente se nutra y se refresque con el cielo abierto y el aire respirado hondo.
Fíjate en las palabras que eligió: nutrirse y refrescarse. Él no hablaba de hacer deporte ni de medir kilómetros. Hablaba de que la mente necesita aire, lo mismo que los pulmones. Y hoy la tenemos encerrada en una caja de cristal que emite luz. No te voy a pedir que lo llames meditación, porque la palabra asusta y se ha llenado de postureo. Esto es más simple y más honrado. Es una caminata donde dejas que tu mente haga lo que hace cuando nadie la observa. Y lo primero que hace es protestar. Los primeros 2 minutos la mano busca el teléfono. Los primeros 5 la mente reclama un estímulo. Abúrreme, dame algo, cualquier cosa. Esa queja es normal y es importante que la conozcas porque demuestra cuánto se ha acostumbrado a los estímulos prestados. No la escuches, sigue caminando. Y entonces, en algún punto entre el minuto 10 y el 20, ocurre algo que casi no sabes describir hasta que lo vives. La mente deja de pedir y empieza a trabajar. Salen las conversaciones pendientes. Se ordenan problemas que no habías tocado. Aparecen las ideas que llevaban días escondidas bajo el ruido y a veces simplemente aparece la paz. Esa sensación rara de no necesitar nada más en el momento exacto. Eso es lo que Séneca llamaba refrescarse. No es magia. Es lo que pasa cuando le das a la mente un espacio sin entradas. Toda tu vida le metes información, noticias, opiniones, videos, conversaciones, y nunca le dejas procesar lo que ya tiene. La caminata es la sesión de procesamiento. Es la única hora del día en la que la información que entra es cero y la que ya estaba dentro, por fin, puede ordenarse sola. El mecanismo es sencillo. Cuando caminas sin nada que escuchar, tu atención se apoya en el paisaje, en el aire, en los pasos. Y en ese fondo, con esa atención suelta, el pensamiento sube solo. No lo fuerzas. No te sientas a pensar. Piensa mientras caminas, que es como mejor piensa el cuerpo. Los estoicos, que eran gente práctica, usaban el paseo para repasar el día, para prepararse, para dejarse pensar. La caminata era su consejo, su terapia y su escritorio a la vez. Y hay un beneficio secundario que conviene nombrar. El cuerpo deja de ser decorado. La mayoría pasamos el día sin notar que tenemos piernas, espalda, respiración. Caminar sin distracción te devuelve el cuerpo a la conversación. Sientes el suelo, el aire que cambia, la fatiga que sube o la energía que vuelve. Y esa conexión con el cuerpo, tan simple, es una de las bases de una vida estable. No puedes gobernar bien un día si no hablas con el cuerpo que lo vive. La práctica es esta: elige una ruta de 20 minutos. Si no puedes hacer 20, haz 10. La regla es una sola, sin estímulos de entrada. El teléfono queda en casa o en el bolsillo, apagado y sin intención de sacarlo. Sin música, sin podcast, sin llamadas. Solo el camino. Si vives en una ciudad ruidosa, no importa. El ruido de fuera no es el problema. El problema es el ruido que eliges meter por los oídos. Caminar sin auriculares en una calle normal ya es silencio suficiente. Hazlo 5 días seguidos y verás lo que te digo. Te va a costar los primeros minutos y luego vas a notar que la caminata se te hace corta, que vuelves distinto, que la cabeza trae menos humo, que dormiste mejor, aunque no sepas explicar por qué. No necesitas entender el mecanismo del todo, necesitas caminar. Y cuando vuelvas de esa caminata con la cabeza más limpia, te vas a encontrar con algo que no puedes evitar. Los demás, las personas, esas criaturas que te piden opiniones, que se equivocan, que te fallan, y con ellas viene la tentación más cara del día. Juzgar rápido, condenar sin información y cargar con veredictos ajenos que no te corresponden. De eso habla la lección 10. Lección 10. Una pregunta antes de la condena. Tu compañero de trabajo no te respondió el correo. Ya llevas 2 frases escritas en tu cabeza. Es un irresponsable, no me respeta, siempre pone excusas.
O tu pareja llegó tarde y en 10 minutos ya construiste el veredicto completo. No le importo, no valora mi tiempo. Esto es una falta de respeto. Para cuando la persona aparece, tú ya la juzgaste, la sentenciaste y la condenaste. Y ella ni siquiera ha abierto la boca. La mayoría de las condenas que dictamos al día duran segundos y se basan en una sola pieza de evidencia. Un mensaje sin responder, una cara seria, una tardanza, un tono. Y sobre esa pieza construimos un juicio entero sobre la persona, su carácter, sus intenciones y su valor. Es un veredicto rápido, y como todos los veredictos rápidos, suele estar equivocado, y nos cuesta caro 2 veces. La relación que enfriamos y la paz que perdimos cargando la condena. Aquí está la idea de esta lección, y es una de las más liberadoras que vas a escuchar en este episodio. Entre el dato y la condena cabe una pregunta, y esa pregunta, formulada a tiempo, te convierte de juez en investigador. Y los investigadores duermen mejor porque no cargan con veredictos. Marco Aurelio, que pasaba sus días entre senadores, generales y aduladores, conocía bien el arte de juzgar a las personas, y dejó escrita una reflexión que te va a sacar una sonrisa la primera vez que la leas. Decía, más o menos, ¿es que el mundo puede existir sin gente desvergonzada? No. Entonces no te indignes con lo inevitable. No le pide a uno que apruebe la desvergüenza. Le pide que deje de gastar el día en la sorpresa y la condena de algo que es parte del paisaje humano. Y añadía algo todavía más profundo. La mayoría de las personas no actúan para hacerte daño. Actúan según su propio juicio, según su propia versión de lo correcto. Pueden equivocarse y tú puedes discrepar. Pero no todo es una ofensa dirigida a ti. Y aquí está la pregunta concreta que te salva la jornada. Antes de opinar, de quejarte o de sentenciar, pregúntate qué hechos tienes, de verdad. No sospechas, no inferencias, hechos. Y luego hazte una segunda pregunta, la que abre la puerta. ¿Qué parte del contexto no estoy viendo? Porque casi siempre la respuesta es casi todo. Piénsalo con el ejemplo de la persona que no responde. ¿Qué hechos tienes que no ha respondido todavía? ¿Qué contexto no ves? Que está enferma, que está con su familia, que su teléfono se rompió, que recibió el mensaje de madrugada y todavía le duele la cabeza. Cualquiera de esas opciones convierte tu veredicto de irresponsable en un error de información. Y tú ibas a pagar una tarde de rencor por una historia que no conocías. Lo más interesante es que esta pregunta no te pide ser ingenuo, no te pide confiar ciegamente, te pide investigar antes de sentenciar. Y hay una diferencia enorme entre dar el beneficio de la duda y pedir pruebas antes de condenar. El ingenuo cierra los ojos. El investigador abre preguntas. Y muchas veces la mejor pregunta es la que se hace en persona, directamente, con respeto. Oye, te escribí y no me respondiste. ¿Pasó algo? Esa frase, dicha sin veneno, resuelve en 1 minuto lo que una semana de condenas silenciosas no puede resolver. Ahora, la segunda parte de esta lección, porque también importa, cuando tu condena era correcta, cuando los hechos confirman que la persona actuó mal, la pregunta no te deja indefenso, te deja preciso. Has esperado, has preguntado, has verificado, y entonces sí, puedes concluir con criterio lo que antes concluías sin él. La diferencia es que ahora tu conclusión tiene base y puedes actuar, poner límites, hablar claro, alejarte si hace falta. El que sentencia sin investigar actúa con ruido. El que investiga antes de concluir actúa con conocimiento. Y hay un beneficio que casi nadie menciona y que quiero regalarte. La pregunta antes de la condena te libera de cargar con veredictos ajenos. Porque cuando juzgas a alguien, el juicio no se queda en esa persona, se queda en ti. La condena es un peso que llevas a donde vayas. Revives la escena, la cuentas, la amplías.
y el que sufre la mayor parte del tiempo no es el condenado, que a lo mejor ni se enteró. Eres tú, el juez, que arrastra la sentencia. No condenar sin base no es generosidad con el otro, es economía con tu día. La práctica de esta lección cabe en una frase y se hace en el momento. La próxima vez que sientas el veredicto subiendo por la garganta, detente y formula una pregunta real sobre los hechos. Con tu compañero, con tu pareja, con el conductor que te cortó, con el mensaje sin respuesta. Y si está delante, haz la pregunta en voz alta. Una sola, y mira qué ocurre. En la mayoría de los casos, la persona te da el contexto que no veías y tu rencor se queda sin combustible. En el resto, te da la información que necesitas para actuar con justicia. No te estoy pidiendo que dejes de juzgar por completo. Es imposible y además innecesario. Te pido que retrases la sentencia el tiempo suficiente para hacer una pregunta. Ese pequeño retraso separa la condena del prejuicio y convierte tu opinión en algo que puedes defender con hechos. Es soberanía mental y te va a ahorrar más conflictos que cualquier conversación hábil. Ahora ya tienes la mañana protegida, el juicio entrenado y la mirada más limpia. También tienes algo más, y esto puede incomodarte. Tienes una vida demasiado cómoda, protegida de toda molestia, y por eso cualquier incomodidad pequeña te desarma. Los estoicos pensaban que eso era un peligro, y tenían un remedio extraño y maravilloso que vamos a practicar en la lección 11, la incomodidad elegida. Lección 11, la incomodidad elegida. Son las 7:30 de la mañana. Llegas al edificio y ves las escaleras, y ahí, en ese instante, se libra una pequeña negociación con tu propia mente. Las escaleras son saludables, son gratis, tardan 2 minutos más. El ascensor es fácil, es inmediato, está a 3 pasos. Y la mente que siempre vota por lo fácil ya está pulsando el botón. No pasa nada, te dices. Solo es un ascensor. Claro que no pasa nada, pero algo está ocurriendo y es exactamente lo que vamos a mirar en esta lección. Vivimos en una época que ha eliminado casi toda incomodidad. El frío se soluciona con un botón, el calor con otro, el hambre con comida en 20 minutos, el esfuerzo con un delivery. Y hay algo que nadie anuncia sobre ese confort total. Cada incomodidad que evitas es una lección de resistencia que decides no tomar. Y cuando nunca tomas esas lecciones, cualquier molestia pequeña te encuentra desnudo. La primera contrariedad te hunde, el retraso te descompone, la espera te desquicia, la habitación a 23 grados en vez de 21 te parece un infierno. Los estoicos veían esto con muchísima claridad y desarrollaron una práctica que parece locura y es pura sabiduría práctica: entrenar la incomodidad voluntaria. Séneca lo explicó en una carta que quiero que imagines escrita para ti. Decía que hay que reservarse ciertos días en los que te conformas con lo más pobre, la comida más simple, la ropa más humilde, el trato más duro. Y decía por qué, y esto es lo importante, no para sufrir, sino para que la fortuna, cuando llegue y sea dura contigo, te encuentre preparado. La frase clave es esa: te encuentre preparado. No se trata de castigarse, se trata de ensayar. Piensa en lo que ocurre con cualquier ensayo. Un músico no espera al concierto para practicar. Un conductor no espera a la emergencia para frenar. El ensayo es lo que hace que la emergencia no sea emergencia. La incomodidad voluntaria es un ensayo barato de fortaleza. Me someto en pequeña dosis a algo que me cuesta, para que lo que me cuesta involuntariamente me encuentre entrenado. Y aquí está la distinción central de esta lección, porque sin ella todo se convierte en postureo congelado. Hay 2 tipos de incomodidad, y no tienen nada que ver. La involuntaria es la que te llega sin que la pidas: la enfermedad, la pérdida, la injusticia, el dolor.
Esa es grande, pesada y no se elige. La voluntaria es la que tú eliges en pequeña dosis, con fecha de inicio y de fin. La ducha fría, la escalera, el café sin azúcar, levantarte 10 minutos antes, hacer la tarea que evitas. Esa es pequeña, breve y se elige. La segunda entrena a la primera, no porque te haga inmune al dolor, sino porque te demuestra con tu propio cuerpo que puedes aguantar más de lo que tu primera voz dice. Fíjate en el mecanismo, porque es hermoso. Tu mente tiene una voz que regatea. Ante cualquier esfuerzo, esa voz dice, mañana, no ahora, no hace falta, no es para tanto, una vez no importa. Y esa voz es la que te gobierna en las incomodidades grandes también. Cuando la vida aprieta de verdad, esa misma voz es la que te sugiere rendirte, compararte, escapar. La disciplina voluntaria es entrenar contra esa voz. Cada vez que haces lo que cuesta, sin negociar, le quitas un poco de poder a la voz del regateo, y cuando llega la incomodidad grande, esa voz ya no decide, eres tú quien decide. La práctica concreta es tan simple que parece un chiste, y por eso casi nadie la hace. Elige una incomodidad pequeña al día, solo una, y hazla sin negociar durante todo su tiempo. Puede ser una cosa de 1 minuto, terminar la ducha con agua fría. Puede ser una de 10, caminar las escaleras en vez del ascensor. Puede ser una de 15, hacer ahora, en este mismo momento, la tarea que llevas una semana evitando, en vez de postergarla otra vez. Lo importante no es la intensidad, lo importante es la elección y el cumplimiento. Escríbela por la mañana, justo debajo de tu pronóstico, para que quede decidida en frío cuando tu mente todavía no ha empezado a regatear. Y luego, cuando llegue el momento, no negocies. Ducha fría. Una vez apretado el mando, no se vuelve atrás. Escalera. Una vez elegida, no hay ascensor. La negociación es el enemigo. El frío no te gana. La escalera no te gana. Lo que casi siempre te gana es el regateo que te convenció de no intentarlo. Y quiero que sepas qué vas a sentir para que no lo confundas. No se trata de odiarlo, se trata de notar que puedes con ello. Cuando aguantas la ducha fría los 30 segundos que duelen y luego el agua se vuelve soportable, tu cuerpo aprende algo que las palabras no enseñan. Esto pasa, esto se soporta, esto termina. Y esa memoria corporal se queda contigo. La próxima incomodidad involuntaria, la que no elegiste, te encuentra con la memoria de que lo que cuesta se aguanta y se pasa. Hay una trampa que quiero que evites, porque es el lado oscuro de esta práctica. La incomodidad voluntaria no es un espectáculo, ni una medalla, ni una razón para mirar por encima del hombro a quien no la hace. No es sufrir por sufrir, que eso es un culto. Y los cultos no hacen a nadie más libre. Es entrenar por entrenar, en silencio, sin contarlo o contándolo muy poco. La diferencia está en el corazón de la práctica. La haces para estar más preparado, no para parecer más fuerte. Una te libera, la otra te infla, y lo inflado se pincha en la primera incomodidad real. Empieza hoy mismo con la incomodidad más pequeña que se te ocurra. Escríbela en el pronóstico y cuando la hagas, fíjate en esa voz que va a intentar convencerte de que no hace falta. Esa voz es el verdadero objetivo. No es el ascensor, no es el agua fría, es esa vocecita que te quita soberanía a diario, en cosas pequeñas y en grandes. Cada día que le ganas una, el día te obedece un poco más. Y con esto cerramos la parte dura del día. Hemos protegido la mañana, hemos entrenado la pausa, el juicio, la atención y la resistencia. Pero el día no termina solo, y hay una verdad que casi nadie aplica. El día se cierra como se abre, o se te va de las manos, o lo revisas. Porque sin revisión la jornada se pierde en la noche como se pierde el agua en la arena. Vamos a aprender a cerrar el día. Lección 12. Lección 12.
El examen de las 3 preguntas. Ha salido el sol otra vez y la jornada ha terminado. La casa está en penumbra, la lámpara baja. Una mujer que conoce bien la costumbre de su marido se queda en silencio. Y él, el hombre más poderoso de su tiempo, consejero del emperador, se sienta y se hace un examen. Revisa su día entero, sus palabras, sus actos, sus errores. No lo escribe para publicarlo, no lo escribe para presumir, lo escribe para no seguir tropezando con la misma piedra. Ese hombre es Séneca, y esa escena contada por él mismo es el nacimiento del hábito que vamos a practicar ahora. Piénsalo de esta manera. Un barco que navega todo el día sin mirar el mapa no llega a ningún sitio. Se deja llevar. Un día que se vive sin revisión es lo mismo. Vives en piloto automático. Haces, respondes, reaccionas, y a medianoche el día se ha ido con toda su información debajo del brazo. ¿Qué hiciste bien? ¿Qué hiciste mal? ¿Qué repetiste por costumbre? ¿Qué aprendiste? Sin examen, esa información se pierde. Con examen, se convierte en memoria. Y la memoria es la única herramienta que convierte la experiencia en gobierno. Todo el episodio hasta ahora ha construido tu mañana. Sus 3 minutos, su inventario, su pronóstico, su tarea. Ahora viene la otra mitad, tu noche. Y la noche no es un lugar para desatarse y olvidar. Es el momento donde el día se vuelve material de aprendizaje o se pierde. La diferencia entre esas 2 noches cabe en 3 preguntas. Primera pregunta: ¿qué hice bien hoy? Fíjate en que esta va primero, y no es casualidad. Casi todo el mundo, cuando piensa en revisar su día, piensa en los errores. Pero un examen que solo mira las fallas es un látigo, y el látigo no enseña, solo agota. La primera pregunta es un reconocimiento. Busca una acción concreta de hoy. ¿Qué estuvo bien? La llamada que hiciste con valor, la pausa que tomaste en vez de estallar, la vez que elegiste la tarea ancla antes que el ruido. No hace falta que sea enorme. Tiene que ser verdad. Segunda pregunta: ¿qué haría distinto? Esta es la pregunta del aprendizaje y hay que formularla sin culpa y con precisión. No es qué hice mal, es qué haría distinto. La diferencia de forma cambia la emoción. La primera te encoge, la segunda te orienta. Si estallé, ¿qué habría hecho en su lugar? Si dejé pasar la tarde, ¿qué cambiaría mañana? Si repetí el mismo error de siempre, ¿qué detalle me avisaría por adelantado? Escribe una respuesta concreta, no una declaración de buenos propósitos. ¿Qué haría distinto y cuándo? Tercera pregunta: ¿qué dejo ir? Esta es la que casi nadie hace y es la que te permite dormir. Hay cosas que el examen reconoce y que no necesitan volver contigo a la cama. La discusión que ya terminó, el error que ya fue visto, la fecha que ya pasó, lo que no dependía de ti. Dejarlo ir no es irresponsabilidad, es el cierre de la jornada. El comerciante cierra la caja, cuenta y guarda. El que no cierra la caja se lleva la tienda a la cama. El estoico sabe que hay un límite entre la atención y la obsesión. Y la tercera pregunta es esa frontera. Hasta aquí llegó el día. Esto lo aprendí, esto lo suelto. Hazlo por la noche antes de acostarte, con papel y lápiz o con las 3 líneas en un cuaderno. 3 a 5 minutos. Sin pantalla, porque la pantalla te saca del examen y te mete en el mundo de nuevo. Con luz baja, con cierta ceremonia silenciosa, como la lámpara de Séneca. Y escribe las 3 respuestas. Hice bien esto, haría distinto esto, suelto esto. Quiero que veas lo que este examen hace con el tiempo, porque es de las recompensas más grandes de todo este sistema. Al principio, las noches parecen todas iguales, pero al cabo de semanas ocurre algo. Empiezas a notar patrones. Ves que el mismo error vuelve los martes. Ves que la misma pausa te salva los días que la usas. Ves que ciertas personas o ciertas horas te desregulan siempre igual. Y lo que se ve se puede gobernar. El examen no te hace perfecto, te hace mejor informado.
y la información bien mirada se convierte en cambio. Séneca decía que este examen diario era su manera de defenderse de sus propios defectos, y contaba que cuando encontraba algo que corregir, se lo anotaba sin gritarse, con la misma calma con la que un médico revisa una herida. Fíjate en esa imagen. El médico no odia la herida, la examina, la limpia, la atiende. El examen nocturno es medicina, no tribunal. Si te sorprendes usando el examen para machacarte, vuelve a la primera pregunta y recuérdale a tu mente que aquí se viene a aprender, no a pagar. El horario es flexible, pero la constancia no. Si puedes, hazlo siempre a la misma hora, antes de la cama, como parte del cierre. Y quiero dejarte una advertencia que te va a ahorrar una noche mala. No hagas el examen acostado con el móvil en la mano y media atención, porque ese no es examen, es repaso somnoliento. El examen pide cuerpo presente, sentado, papel delante, luz baja, mundo fuera. Es un ritual, y los rituales funcionan porque tu mente aprende a entrar en ellos. Cuando te sientas y abres el cuaderno, el día se cierra, y la mente sabe que puede soltar todo lo que trajo. Ahora bien, hay una trampa en este examen, y la quiero nombrar antes de terminar, porque viene en la lección 13. Un examen justo mira las dos columnas, la de lo que falló y la de lo que se hizo. Pero casi todo el mundo, en cuanto monta su auditoría nocturna, se queda mirando solo la primera y construye un boletín de derrotas. Y un boletín de derrotas no corrige nada, solo fabrica cansancio y autodesprecio. Por eso la primera pregunta del examen existe, y por eso la lección 13 se llama el recuento de lo hecho, porque la imparcialidad es la única forma justa de mirarse, y la imparcialidad incluye lo que sí ocurrió. Vamos a verlo. Lección 13, el recuento de lo hecho. Termina el día. Abres el cuaderno del examen y tu mirada va directa a lo que salió mal, el correo que no enviaste, las 3 horas de pantalla, la paciencia que se te acabó, la tarea que aplazaste otra vez, y la noche se llena de fallas. Mañana será otro día, te dices, y apagas la luz con el pecho encogido, convencido de que eres un caso perdido. ¿Te suena? Pues escucha esto con atención, porque es de las lecciones más importantes de todo el episodio. Un examen que solo mira lo que faltó no es justo, y lo que no es justo no enseña. Enseña a castigarte, y castigarte no cambia nada, solo te cansa. Todo examen verdadero tiene 2 columnas, la de lo que falló y la de lo que se hizo. Y la mayoría de nosotros, cuando montamos nuestro examen nocturno, dejamos la segunda columna en blanco, como si no existiera. Como si las únicas cosas verdaderas del día fueran sus errores. Pero eso es mentira, y es una mentira cara, porque te arruina la noche y te sabotea la mañana siguiente. Mira tu día de hoy con los ojos de un contable honrado. ¿De verdad no hiciste nada? ¿Ninguna llamada incómoda? ¿Ninguna vez que elegiste la tarea antes que el ruido? ¿Ninguna pausa que tomaste en vez de estallar? ¿Ninguna caminata? ¿Ningún plato que cocinaste? ¿Ninguna palabra amable? ¿Ninguna hora en la que estuviste presente? Todo eso existe y lo estás borrando. El recuento de lo hecho es la segunda mitad del examen y es tan simple como suena. Al terminar la noche, escribe 3 acciones concretas que hiciste hoy. No 3 sentimientos, no 3 excusas, 3 actos. La llamada que hiciste, el documento que avanzaste, el perdón que pediste, la ducha fría que aguantaste, la página que leíste. Comer sin pantalla, hablar con calma, levantarte a la primera. 3 actos, por pequeños que sean, y con eso basta. Fíjate en la palabra clave, actos, no logros. Porque aquí hay una trampa que conviene nombrar. El recuento no es el aplauso barato de la autoayuda, esa que te invita a darte palmaditas por respirar. No se trata de inflar el ego, se trata de justicia. Es el mismo impulso que tiene un juez que mira las 2 declaraciones antes de sentenciar.
Tu día declaró a favor, hiciste esto, esto y esto. Si el juez solo escucha al acusador, el veredicto es falso. El recuento no te halaga, te equilibra. ¿Y por qué es tan importante el equilibrio? Porque la información que recibe tu mente por la noche es la materia prima de tu identidad. Si le cuentas cada noche que eres una persona que falla, tarde o temprano actuará como tal, porque se lo has repetido. Si le cuentas con la misma honestidad que también eres una persona que cumple, que hace, que sostiene, entonces tu mente tiene un material más verdadero con el que trabajar. No es autoestima de cartel, es memoria corregida, es dejar de contarte una historia incompleta sobre quién eres. Te doy un ejemplo para que se vea la diferencia. Dos personas tuvieron el mismo día, algo de trabajo, un poco de caos, un error, una conversación bien llevada. La primera hace su examen y escribe solo el error. La segunda escribe el error y también la conversación bien llevada. La primera se duerme pensando que no vale. La segunda se duerme sabiendo que el día tuvo dos caras y que una de ellas la sostuvo ella. Mañana, ¿cuál de las dos se levanta con más recursos para intentarlo otra vez? La respuesta es obvia, y no se trata de mentirse. Las dos tuvieron el mismo día, solo que una lo vio entero. Hay algo más que quiero que sepas del recuento, y es su efecto acumulativo. En una noche, 3 actos parecen poco. En un mes, son 90 actos que tu mente ya no puede negar. Y ahí ocurre una transformación silenciosa. Dejas de verte como alguien que intenta ser constante para empezar a verte como alguien que ya lo es, con fallas y todo. La constancia no se fabrica con promesas hacia adelante, se fabrica con evidencia hacia atrás, y el recuento es la fábrica de esa evidencia. Así se integra con tu examen. Después de las 3 preguntas de la lección 12, añade el recuento. Y 3 cosas que hice que estuvieron bien. Escríbelas al lado, sin presumir, sin decirle a nadie. Esto es privado, es entre tú y el día que viviste. Y cuando termines, mira las 2 páginas juntas, lo que haría distinto y lo que sí hice. Esa foto completa, tomada sin crueldad y sin autoengaño, es la mirada de un adulto. Es la mirada que los estoicos llamaban libertad. Y ahora, una última pieza para cerrar el día, porque hay una cosa que decide si mañana despiertas como persona o como restos de persona. Es lo que haces justo antes de dormir, en la hora que rodea la cama. Porque la noche no es solo el momento del examen, es el momento donde se fabrica en silencio la persona que se levantará mañana. Vamos a hablar de la lección 14, y no es la más bonita, pero es la más física. Hablo del sueño cuidado. Lección 14. El sueño como guardia. Son las 2 de la mañana. El teléfono está pegado a tu cara, la sala está a oscuras y tu dedo sigue deslizando entre videos que ya no recuerdas. Mañana te vas a despertar derrotado, con los ojos hinchados, odiando la alarma, y vas a decir las mismas palabras de siempre. Mañana lo hago, mañana duermo temprano, mañana empiezo. Y mañana, otra vez, a las 2 de la mañana, el dedo va a seguir deslizando. Es el círculo más caro del día, y se rompe con esta lección. Vamos a decir una verdad que parece obvia y nadie aplica. No puedes gobernar un día con un cuerpo en deuda. Todo lo que hemos construido en este episodio, tus 3 minutos de la mañana, tu inventario, tu pronóstico, tu pausa, tu examen, todo eso funciona sobre un motor, y el motor se arregla durmiendo. Si lo llevas con el depósito vacío, no hay disciplina que lo salve. Arranca a empujones, se apaga a media mañana y se calienta con la primera contrariedad. Por eso esta lección no habla de salud, ni te va a sermonear con estadísticas. Habla de gobierno. El estoico cuida su cuerpo como el soldado cuida su arma, no porque ame el arma, sino porque necesita que responda cuando la vida aprieta. Dormir no es tiempo muerto.
Dormir es la guardia de la noche, la que prepara a la persona que mañana tiene que volver a gobernar su día. Es el primer hábito de mañana, aunque ocurra hoy. Fíjate en la lógica de todo lo que hemos construido. Tu pronóstico de la mañana, la lección 3, sirve para que las dificultades no te tomen por sorpresa. Pero un pronóstico funciona si la persona que lo hace está despierta, con los recursos en su sitio. Y Marco Aurelio escribió que al amanecer, cuando el cuerpo protesta por levantarse, hay que decirse: me levanto a hacer el trabajo de un hombre. Esa frase, que parece un grito de guerra, se convierte en burla si la dices con 2 horas de sueño. La disciplina de la mañana se decide la noche anterior. No hay madrugador sin noche cuidada. La práctica del sueño cuidado tiene 3 piezas, y ninguna es complicada. La primera es la hora fija. Elige una hora de apagado y trátala como un compromiso, no como una sugerencia. La hora fija es la base de todo. Sin ella, el cuerpo vive en un desfase permanente, y el desfase se paga en humor, en paciencia y en claridad. La segunda pieza es la pantalla fuera de la habitación. El teléfono no duerme contigo. Lo dijimos en la lección 1 para la mañana, y vale también para la noche, porque la pantalla es la que convierte las 12:30 en las 2. Carga el teléfono en otra habitación, y si la alarma te preocupa, usa un despertador normal. Ya lo sabes, cuesta lo mismo que un café. La tercera pieza es la más bonita. Los últimos 15 minutos sin pantallas, con luz baja, preparando el cierre. Pueden ser con tu cuaderno del examen, repasando las 3 preguntas y el recuento de la lección 13. Pueden ser con un libro de papel. Pueden ser sencillamente en silencio, dejando que el día se vaya bajando solo. Esos 15 minutos son el descenso de la montaña. Sin ellos, la mente llega a la cama todavía en pendiente y no se duerme, da vueltas. Y aquí ocurre algo que quiero que sientas, porque es el regalo secreto de esta lección. Cuando cuidas la noche, la mañana empieza a cuidarse sola. Te despiertas con menos guerra. La alarma suena y tu cuerpo ya descansó algo. Los 3 minutos de silencio se vuelven fáciles. El inventario se escribe sin resentimiento. Y las lecciones de la mañana, que al principio parecían esfuerzo, empiezan a parecer un lugar al que volver. La noche cuidada no te quita horas, te devuelve las mañanas enteras. No te pido un cambio radical ni una vida monástica. Te pido una sola cosa concreta. Elige tu hora de apagado para esta noche y apaga la pantalla fuera de la habitación. Eso, esta noche, una vez. Y mañana, nota la diferencia en los primeros 10 minutos de tu día. Esa diferencia es la prueba de que la noche manda más de lo que crees. Hay, sin embargo, una verdad incómoda que tenemos que mirar antes de cerrar el episodio. Puedes hacer todo lo que hemos dicho: proteger la mañana, entrenar la pausa, revisar la noche, cuidar el sueño, y aún así, va a haber días en que todo se descarrila. Va a haber una mañana en que la mano coja el teléfono a los 10 segundos. Una tarde en que estalles. Una noche en que el examen no se haga. Y en ese momento, justo en ese momento, se juega la partida. Porque la diferencia entre las personas no está en cuántas veces caen, está en cuánto tardan en levantarse. Y eso, ese saber volver, es la lección 15, la que sostiene a las otras 14, la que casi nadie menciona, la que la introducción te prometió. Vamos a ella. Lección 15, el regreso sin castigo. Esta mañana lo hiciste todo bien. 3 minutos de silencio, inventario escrito, pronóstico dicho, la tarea ancla nombrada en voz alta. Te sentiste casi invencible y a las 9:47 de la mañana, sin que sepas cómo, estás con el teléfono en la mano, 25 minutos después, deslizando sin pensar, con la tarea ancla muerta de risa en la pantalla del ordenador. Y en ese instante llega la voz: ya la cagaste, otra vez. No puedes ni con lo más simple, total, el día está perdido.
Detente ahí, quédate en ese instante, porque acabas de llegar al lugar donde se decide todo. Fíjate en lo que está ocurriendo. No has cometido un delito. Has tenido una recaída de 25 minutos en un hábito viejo. Eso es todo. Pero la voz interna ya ha dictado sentencia, y la sentencia no dice has recaído. Dice el día está perdido. Y esa frase, el día está perdido, es la que convierte una caída pequeña en una jornada completa arruinada. Porque si el día está perdido, ya no hay motivo para volver a la tarea. Si el día está perdido, puedes seguir deslizando hasta la 1. Si el día está perdido, mañana lo intentas otra vez. Y así, entre las 9:47 y la siguiente mañana, una recaída se convierte en la prueba de que eres incapaz. Esto es lo que necesitas entender, porque es la clave de la lección más importante del episodio. Cada descarrilamiento tiene 2 finales posibles, y en el momento en que te das cuenta de que te caíste, todavía puedes elegir cuál va a ser. El primer final es el del que se queda mirando la caída. Cayó, y en vez de levantarse, se sienta a contemplar el charco. Se castiga, se compara, se declara incompetente y convierte el resto del día en la demostración de su propia sentencia. Este final no tiene un caído, tiene un doble caído. El que tropezó y el que decidió acostarse en el suelo. El segundo final es el del que vuelve, cayó igual, sintió el mismo golpe, escuchó la misma voz. Pero en el momento de darse cuenta, hace algo distinto. Se levanta sin discurso y retoma. Cierra la aplicación, se pone de pie, abre el documento. 10 segundos, sin explicaciones, sin promesas grandiosas, sin castigarse, solo vuelve. Y el día que iba a perderse continúa. La diferencia entre esos 2 días no está en la caída, es idéntica. Está en lo que pasa después, y lo que pasa después depende de una sola habilidad, que es la habilidad de esta lección, el regreso sin castigo. Los estoicos tenían una palabra para la persona que practicaba esto, y vale la pena que la conozcas, porque describe exactamente a quién te estás convirtiendo. La llamaban el progresor, el que avanza. Y fíjate en lo que significa. El estoico no se definía como el que no cae, se definía como el que, cayendo, sigue avanzando. La perfección no era el criterio era la dirección y la velocidad de levantarse. Tú no necesitas ser el que nunca tropieza, necesitas ser el que vuelve en el mismo minuto. Eso es todo, y eso es suficiente. ¿Por qué la lección 15 sostiene a las otras 14? Porque ningún hábito sobrevive a su primer fallo si el fallo se convierte en deserción. Tu pausa de la lección 6 va a fallar. Te lo digo con total honestidad, va a fallar, porque eres humano, y los hábitos no se instalan sin recaídas. Tu examen nocturno va a tener noches en blanco. Tu tarea ancla va a haber mañanas en que no se ancle. La pregunta no es si va a fallar, la pregunta es ¿qué haces cuando falla? Si cada fallo es el fin del mundo, ningún hábito llega a viejo. Si cada fallo es solo un momento en el suelo, todos los hábitos tienen permiso para crecer. El regreso sin castigo es el seguro de vida de todos los demás. Por eso la culpa está prohibida como herramienta del día. No estoy diciendo que no reconozcas el error. El estoicismo jamás pidió mirar para otro lado. La lección 12 existe para mirar con honestidad. Estoy diciendo otra cosa, y es más fina. Reconocer no es castigarse. El error se reconoce, se anota, se aprende y se suelta. El castigo no añade aprendizaje, añade cansancio, y el cansancio fabrica más caídas. El que se castiga por deslizar, desliza más porque está agotado y porque ya se declaró fracasado. El que se reconoce y vuelve, ahorra su energía para la siguiente decisión. Una cosa es decir me equivoqué y otra muy distinta es decir soy un desastre. La primera te orienta, la segunda te entierra.
Y necesito dejar un matiz clarísimo, porque esta lección se puede malinterpretar y convertirse en excusa. El regreso sin castigo no es un permiso para fallar. No es el está bien, soy humano, ya volveré, que en realidad significa no voy a volver. El regreso sin castigo exige el regreso. La parte sin castigo es solo el estilo, rápido, sin drama, sin sentencia. Pero la parte del regreso es innegociable. Si caes y no vuelves, no estás practicando esta lección, estás usando su lenguaje para justificar la caída. La prueba de que entendiste el regreso no es que te sientas bien con haber caído, es que te levantas. 10 segundos después o 10 minutos, pero te levantas. Sin castigo, sí. Sin excusa también. Ahora, la práctica concreta. La próxima vez que te des cuenta de que te fuiste y te vas a dar cuenta, haz 3 movimientos en orden. Primero, nombrar el instante sin dramatismo. Vale, me fui. Eso es todo. Sin soy un desastre, sin otra vez, sin la película. Segundo, una sola acción mínima de regreso. Cerrar la aplicación, ponerte de pie, apagar la pantalla, abrir el documento. Elige una, la más fácil, y hazla sin pensarlo. Tercero, retomar lo que estabas haciendo, sin explicaciones y sin promesas. La tarea ancla. La página siguiente, el siguiente minuto. 3 pasos, 30 segundos, y el día continúa como si la caída hubiera sido lo que fue. Un momento. Lo que ocurre cuando practicas esto con el tiempo es una de las transformaciones más profundas de todo el episodio. Dejas de ser la persona que falla y empiezas a ser la persona que vuelve. Esa diferencia no es de vocabulario, es de identidad. El que falla mira su historial y ve derrotas. El que vuelve mira su historial y ve regresos. Miles de veces se levantó, miles de veces reanudó, miles de veces no entregó el día. Y esa identidad, la del que regresa, es la única que puede sostener 14 hábitos a la vez, porque sabe que ninguno se cae para siempre. Y ahora ya sabes por qué la introducción te prometió un hábito que sostiene a los otros 14, el que casi nadie menciona, porque casi nadie habla de esto. Los discursos motivacionales venden el arranque perfecto, la mañana ideal, el día sin fallas. Y nadie, o casi nadie, te enseña lo que pasa cuando todo se descarrila, que ahí, justo ahí, se encuentra la diferencia entre quien intenta ser constante y quien ya lo es. El que ya lo es no es el que nunca se cae, es el que vuelve, y volver sin castigo y sin excusa es el hábito que convierte a las otras 14 lecciones en un sistema vivo y no en una lista de buenos propósitos. Vuelve conmigo a la primera escena del episodio. Es de mañana. Suena la alarma y la mano ya busca el teléfono antes de que los pies toquen el suelo. Ese era el punto de partida. Mira lo que cambió. Antes de la pantalla hay silencio. Antes del mundo hay inventario, pronóstico y una tarea nombrada. En el centro del día hay pausa, juicio verificado y una sola cosa a la vez. En la noche hay examen, recuento y sueño cuidado. Y sobre todo, hay la certeza de que si todo se descarrila, puedes volver. Porque volver, sin castigo y sin excusa, es el hábito que sostiene a los otros 14. Ese era el que prometimos al principio, el que casi nadie menciona. Ahora, una sola decisión, no 15. Esta noche elige con cuál vas a empezar mañana. Solo uno. Y de fondo, desde el primer fallo, el regreso. La felicidad no estaba en el horizonte. Estaba en los 3 minutos que le robabas al mundo cada mañana, en las pausas que te negabas y en la noche que se te iba. Recupera un día, luego otro. La felicidad no se persigue, se vigila, un día a la vez, hasta que dejas de buscarla. Si este episodio te dejó un hábito claro, cuéntamelo en los comentarios. ¿Cuál vas a empezar mañana? Y si quieres seguir gobernando tus días, suscríbete. Nos vemos en el próximo episodio.